Corría el año 1886 y en muchos estados norteamericanos aún no se cumplía la ley sancionada casi 2 décadas antes que decretaba la jornada laboral de 8 horas diarias. Varios sindicatos, principalmente de obreros anarquistas, convocaron una huelga a partir del 1 de mayo para reclamar una reducción efectiva del tiempo de trabajo, que por entonces solía estar entre las 12 y las 14 horas diarias, y a veces más. En Chicago las protestas continuaron durante varios días a pesar de la salvaje represión policial. El 3 de mayo la trifulca se saldó con 6 trabajadores muertos y decenas de heridos. Al día siguiente se convocó un acto en Haymarket Square para protestar por la represión. La concentración contaba con la autorización del alcalde, que incluso se hizo presente en la zona por la tarde para comprobar que se trataba de una manifestación pacífica. Sin embargo, pasadas las 9 de la noche, con más de 20.000 personas presentes, la policía decidió reprimir. Luego, una bomba casera explotó dejando heridos a varios agentes y otros en respuesta comenzaron a disparar a la multitud, matando a un número nunca precisado de trabajadores. Se declaró estado de sitio y hubo razias durante toda la noche y en los días siguientes, en las que se detuvieron y sometieron a torturas a cientos de personas por la mera sospecha de haber participado de las protestas. 8 militantes anarquistas fueron acusados formalmente. El juicio comenzó un mes y medio más tarde. No hubo ninguna garantía para ellos. 3 fueron condenados a prisión y 5 a la horca. Se los ejecutó en noviembre de 1887. Los recordamos como los mártires de Chicago porque todos los 1 de mayo celebramos en su memoria el Día del Trabajador. Esa es una tradición que se instauró apenas un año y medio después de la ejecución, en julio de 1889, durante el Congreso Inaugural de la Segunda Internacional, celebrado en París. Allí se decidió homenajear los 1 de mayo a los mártires de Chicago como un recordatorio de su lucha. Las organizaciones anarquistas no formaron parte de ese encuentro. De hecho, fue la ruptura entre anarquistas y socialistas la que había puesto fin a la Primera Internacional de Trabajadores. Sin embargo, la fecha reconocía el aporte de esos militantes a las luchas obreras. La idea de conmemorar un Día del Trabajador, además, no era meramente ornamental, sino que tenía un objetivo político muy específico: ofrecer un punto de encuentro para la unificación de las luchas de trabajadores en distintas partes del mundo. De ahí el nombre de Internacional, con la idea de que tarde o temprano confluyeran en una revolución que pudiese expandirse más allá de las fronteras. 10 meses más tarde, 1 de mayo de 1890, se conmemoró en muchas partes del mundo el primer Día del Trabajador de la historia. Hubo mitines, protestas, piquetes y marchas, desde Buenos Aires hasta Copenhague, desde Viena hasta St. Louis. En la Rusia zarista, donde la organización obrera estaba prohibida, varios grupos de trabajadores celebraron la fecha con reuniones clandestinas en bosques y en zonas rurales poco habitadas. Esas reuniones inauguraron la tradición de las mazorcas, literalmente reuniones de mayo, una palabra que se usaba para hablar de los picnics y fiestas al aire libre que se celebraban con la llegada de los primeros días de calor al final de la primavera. Las primeras mazorcas eran encuentros no demasiado numerosos, donde se discutía sobre política y sindicalismo y se leían autores que llegaban desde Europa, entre ellos un tal Karl Marx. Para 1891, una mazorca de más de 100 obreros se manifestó cerca de San Petersburgo. La policía del zar lo reprimió duramente. En 1892 las protestas ya se multiplicaron en Moscú, Kiev y Tiflis, entre otras ciudades importantes del imperio. Desde entonces, la fecha quedó marcada en el calendario como la cita anual para manifestaciones cada vez más multitudinarias, aunque siempre ilegales, que acompañaron durante un cuarto de siglo el crecimiento del comunismo y otras corrientes de izquierda en Rusia. Con el correr de los años, el movimiento, que había comenzado con un puñado de personas escondidas en los bosques, homenajeando a mártires anarquistas asesinados a medio planeta de distancia, se convirtió en una fuerza revolucionaria.
En marzo de 1917, en medio de protestas generalizadas de los trabajadores y soldados rusos, abdicó el zar Nicolás II, último monarca de la Casa Romanov. El 1 de mayo de ese año fue declarado día festivo por el Soviet de Petrogrado y 500.000 de personas salieron a la calle a celebrar. Esta vez era legal. Las pancartas que proponían el control obrero del país se mezclaban con otras que reclamaban la reducción de la jornada laboral. En octubre, los bolcheviques, con Lenin a la cabeza, tomaron el poder. Entre las primeras medidas que pusieron en práctica estuvo el decreto por las 8 horas diarias. El Día del Trabajador se convirtió en una fecha patria, una de las más importantes en el calendario. El 1 de mayo de 1918 desfiló por primera vez en las calles del Ejército Rojo. En los carteles y las pancartas que decoraban la marcha había escritas referencias a los mártires de Chicago. Durante los primeros años de la revolución, incluso la propaganda soviética mencionaba habitualmente a Haymarket como un mojón crucial en la historia de las luchas obreras. Pero esto no termina acá. En 1919 Lenin convocó a la Tercera Internacional, llamada también Comintern o Internacional Comunista. Esta vez el objetivo explícito era exportar la revolución soviética a otros países. La Tercera Internacional dejó de lado a los partidos reformistas. La invitación se limitó a movimientos alineados con Moscú que aceptaban funcionar como divisiones de una suerte de guerra civil en todo el continente europeo, con el objetivo de derrocar a los gobiernos capitalistas para imponer la dictadura del proletariado. Ese objetivo no se cumplió. Sin embargo, el Comintern sí tuvo otro efecto que no estaba en los papeles de nadie. La amenaza que proyectaba el comunismo sirvió para acelerar las concesiones de las élites hacia los trabajadores en aquellos países europeos donde la amenaza soviética ponía en peligro existencial al capital. Un interesante trabajo de los historiadores noruegos Magnus Rasmussen y Carl Knudsen da cuenta de una correlación directa entre los países en los que hubo grupos que participaron de la Tercera Internacional y suscribieron a la guerra civil que proponía Moscú, y los que implementaron más rápidamente en esos años políticas sociales progresivas. ¿Cuál fue la más destacada? Una reducción sustancial de la jornada de trabajo hasta alcanzar las 8 horas diarias. En otras palabras, aquellos países donde la amenaza de una revolución soviética respaldada desde Moscú se sentía más inminente por la participación de fuerzas locales en el Comintern, los trabajadores obtuvieron conquistas más importantes y en menos tiempo que en los otros países. El estudio descarta otros factores como la propia guerra mundial o como la difusión de nuevas técnicas de organización laboral, que también podían influir o influyeron a la larga en ese resultado, para concluir que el principal vector que impulsó en un primer momento a las élites a hacer concesiones fue precisamente la amenaza comunista alentada desde Moscú. Así, vemos cómo la lucha de los mártires de Chicago por las 8 horas puso en marcha una serie de eventos que confluyeron en la Revolución Rusa, y que a su vez la conformación de la Unión Soviética terminó provocando que millones de personas en otras partes del mundo consigan finalmente una reducción sustancial de su jornada de trabajo. Todas las luchas por mejorar las condiciones de vida de las mayorías son parte de una única y gran lucha a lo largo de la historia, con avances y retrocesos en distintas épocas y distintos lugares, con distintas ideologías, estrategias y tácticas, distintas utopías y protagonistas, distintos eslóganes y banderas, pero todas fluyen como un río en un solo cauce, una única y gran lucha. Esa es una lección que a los trabajadores les cuesta asimilar, pero que el capital siempre tuvo muy presente. Sería incorrecto decir que antes de la revolución industrial y las luchas obreras las personas nunca habían gozado de tiempo libre. Durante milenios, en sociedades rurales, sometidas a los designios del clima y al calendario de siembras y cosechas, el campo solía trabajarse duramente entre 5 y 6 meses por año, mientras que el resto del tiempo estaba dedicado a tareas más livianas, incluso bajo regímenes de servidumbre. El descanso semanal, además, es una prescripción religiosa con profundas implicancias sociales que tiene miles de años de antigüedad.
Durante el siglo VI después de Cristo, en los albores de la Edad Media, el abad Benito de Nursia confeccionó la llamada Regla Benedictina, un proyecto de diseño social basado en comunidades eclesiásticas autónomas, regidas bajo el precepto de ora et labora, rezar y trabajar. En ese documento aparece por primera vez la idea de un día dividido en tercios: 8 horas para labrar el campo, 8 horas para la oración y la meditación y 8 horas para descansar. En las ciudades medievales, los gremios de artesanos y de comerciantes se encargaban de controlar la carga horaria para regular de esa forma la competencia y el valor del trabajo. Las labores manuales, por otra parte, diferenciaban las habilidades y talentos de cada uno, y aquellos que podían hacer su tarea más rápido o con mejores resultados podían alcanzar, dentro de márgenes más bien estrechos, mejores condiciones de vida. Todo cambió con las máquinas y el surgimiento de la industria. La revolución industrial rompió los lazos sociales y las instituciones que habían regulado el trabajo durante siglos. El capital, sin el contrapeso de un Estado democrático, resultó ser un amo aún más implacable que la aristocracia nobiliaria que había venido a reemplazar. Bajo su régimen, cada obrero pasó a ser una pieza anónima y reemplazable en una maquinaria. Los talentos y habilidades ya no contaban. El humano era solo un insumo más al que se le pagaba lo mínimo necesario y se lo explotaba tanto como se pudiera hasta que dejaba de servir. La explotación infantil se volvió incluso parte cotidiana del paisaje. El cambio de vida del campo a la ciudad resultó drástico, las condiciones en las fábricas eran letales, las ciudades se habitaban en condiciones de hacinamiento, sin cloacas, sin agua potable, con el aire, el suelo y el agua terriblemente polucionados por los desechos fabriles y también por los desechos humanos. Y al mismo tiempo, los nuevos capitalistas, que acumularon rápidamente poder, le pusieron límites y prohibiciones a la actividad gremial y a todo tipo de asociación entre trabajadores, que pudiera significar un factor de presión, un grupo de interés por mejores condiciones de trabajo. Ese activismo no va a desaparecer, sino que volverá algunas décadas más tarde, en la segunda mitad del siglo XIX, ya con la forma de la lucha obrera organizada alrededor de ideas modernas como el anarquismo y el socialismo, que no se contentaban con reclamar por mejores condiciones de trabajo, sino que pretendían discutir el reparto de poder y las reglas de juego. La causa más convocante de aquellas luchas, la bandera que ondeaba más alto, la que enarbolaban los mártires de Chicago y los revolucionarios rusos, la que al triunfar sentaría las bases para la creación de la clase media moderna, secularizaba la herencia de la tradición benedictina. Pedía 8 horas para trabajar, 8 para descansar y 8 horas para el ocio. A partir de allí, tal como señala el economista francés Thomas Piketty, todas las sociedades desarrolladas, a medida que se enriquecían, eligieron trabajar menos horas con el objetivo de disponer más tiempo libre. La expresión tiempo libre en sí misma es engañosa, porque la libertad de la que hablamos no es para el tiempo, sino para las personas, que solamente son libres cuando pueden decidir libremente qué hacer con su tiempo. Tener tiempo libre no implica solamente que una ley prohíba a los patrones ocupar más que una cierta cantidad de horas de la vida de sus empleados. También necesariamente requieren un salario que alcance para sostener sus necesidades. Caso contrario, el tiempo que se pasa afuera de un trabajo debe dedicarlo a otro, que genere un ingreso complementario. Ser libre necesariamente implica haber cumplido con todas las obligaciones y satisfecho todas tus necesidades básicas, y aún así disponer de tiempo y recursos para ejercer, dentro de márgenes razonables, esa libertad. Sos libre solo cuando sos dueño de tu propio tiempo, al menos por algunas horas al día, 1 o 2 días por semana y un par de semanas al año, porque no tuviste que vendérselo a nadie más. La conquista de la reducción de la jornada laboral y de salarios por encima de la vara de subsistencia en el mundo posterior a la Primera Guerra Mundial permitió que millones de trabajadores en todo el planeta comenzaran a ser dueños de su propio tiempo. Esto trajo aparejado 2 consecuencias que cambiarían al mundo para siempre y le darían forma al siglo XX. Por un lado, buena parte de ese tiempo libre se dedicó a la consolidación de lazos comunitarios entre los habitantes de los barrios y de las ciudades,
y entre los trabajadores que compartían buena parte de su vida en la fábrica. Las horas pasadas en el trabajo, en el club, en el café, en el partido, en la plaza, la sociedad de fomento, el sindicato, forjaron una identidad común y comunitaria en la incipiente clase media. En esos mismos ámbitos se organizó para defender sus intereses. En simultáneo, las masas trabajadoras, ahora con tiempo libre y sueldos que superaban la vara de la mera supervivencia, accedieron por primera vez al consumo de bienes y servicios que antes no existían o que a lo largo de la historia habían sido prerrogativa de muy pocos. Los trabajadores que hasta entonces habían sido caracterizados como proletarios por no poseer nada más que su prole, empezaron a ser dueños, esto es, a beneficiarse, aunque sea en los márgenes, de la institución de la propiedad privada. El acceso al consumo no es un asunto frívolo o cosmético, sino constitutivo de la clase media y necesario para la dignidad del trabajador, algo que entendieron muy bien desde Franklin Roosevelt hasta Xi Jinping, pasando por Juan Domingo Perón. La idea de que la propiedad privada no es un derecho individual absoluto y restringido a una minoría, sino que se trata de un derecho natural y universal, subordinado al bien común, comenzó a tomar fuerza a fines del siglo XIX, a partir de que el Papa León XIII publicara en 1891, 5 años después de Haymarket, la encíclica Rerum Novarum acerca de las cosas nuevas, en la que la Iglesia abordó por primera vez la cuestión del trabajo como un asunto político. Alarmado por el crecimiento de las ideas de izquierda entre los trabajadores pobres, donde se encontraba la mayor parte de la feligresía católica, pero también por el desafío que implicaba para el culto la difusión de las premisas liberales impulsadas por la nueva burguesía dominante, el documento cuestiona simultáneamente al socialismo colectivista y al capitalismo individualista. La cosa nueva que propuso León XIII es en cambio una doctrina social en la que el Estado y organizaciones de la sociedad, a partir de la colaboración entre clases, llegaban a establecer con justicia y moderación un marco para el reparto de la propiedad privada en función del bien común y como recompensa por el trabajo de cada uno. Así, el derecho a la propiedad debía quedar protegido de la concentración excesiva que lo desnaturalizaba al convertirlo en un privilegio, y sobre todo de la amenaza existencial del comunismo y el anarquismo que proponían directamente su abolición. El derecho de poseer bienes en privado no ha sido dado por la ley sino por la naturaleza, y por tanto la autoridad pública no puede abolirlo, sino solamente moderar su uso y compaginarlo con el bien común. Las leyes deben favorecer este derecho y proveer en la medida de lo posible a que la mayor parte de la masa obrera tenga algo en propiedad. Con ello se obtendrían notables ventajas y, en primer lugar, sin duda alguna, una más equitativa distribución de las riquezas, escribió León XIII. La equidad exige, por consiguiente, que las autoridades públicas prodiguen sus cuidados al proletario para que éste reciba algo de lo que aporta al bien común, como la casa, el vestido y el poder sobrellevar la vida con mayor facilidad. El factor singular más importante a la hora de entender el proceso de creación de clase media en el siglo XX, sacando millones de la pobreza para darles una vida digna, por permitirles ser dueños de su propia vivienda. Fue recién a partir de 1920 que comenzaron a implementarse de forma masiva programas públicos de residencia unifamiliar para trabajadores, impulsados desde el Estado con una escala que solo el Estado puede sostener dentro del marco de los planes de reconstrucción tras la Primera Guerra Mundial. Simultáneamente, en muchos países que transitaban el camino hacia formas más democráticas e inclusivas de gobierno, estas novedades comenzaron a verse reflejadas en sus nuevas constituciones. La propiedad como derecho con función social aparece nombrada en las Cartas Magnas de México en 1917, en la República de Weimar en 1919,
En Brasil en 1946, en Italia en 1947, entre otras. En Estados Unidos esa tendencia se profundizó a partir del New Deal y la Ley Nacional de Vivienda de Roosevelt en 1934 y se expandió después del final de la Segunda Guerra Mundial, con fuertes estímulos y subsidios dirigidos a los veteranos y sus familias. La Constitución Argentina de 1949, diseñada en el gobierno de Perón, bajo la premisa de la justicia social, fue una de las más avanzadas del planeta en ese sentido. Arturo Sampay, el cerebro jurídico detrás de esa norma, en uno de sus discursos como convencional constituyente el 8 de marzo de 1949, indicó que la propiedad privada, además de servir para satisfacer las necesidades personales y familiares, debe servir al logro del bien común de los argentinos y ningún derecho individual referido a bienes materiales puede ser ejercido dado preeminencia al interés privado sobre el bien social. El texto aprobado finalmente dedicaba un artículo completo, el número 38, a dejar asentado un nuevo paradigma. La propiedad privada tiene una función social y en consecuencia estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines del bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento, el interés de la comunidad y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. En los artículos que siguen se ratifica y se amplía este contexto. El 39 establece que el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social, mientras que el artículo 40 dice que la organización de la riqueza y su explotación tiene por fin el bienestar del pueblo dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. Esa constitución estuvo vigente apenas 7 años antes de ser derogada por una proclama militar firmada por el presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu. Para llegar a derogar una constitución por decreto, las Fuerzas Armadas antes habían bombardeado Buenos Aires, matando a más de 300 civiles, y luego derrocaron a Perón. Lo obligaron a exiliarse, proscribieron su partido y prohibieron decir su nombre durante 18 años. Es un ejemplo de hasta dónde están siempre dispuestas a llegar las élites para conservar en pocas manos el privilegio de la propiedad privada. La historia no es lineal y más allá de las idas y vueltas que pudo haber en cada país, hubo un cambio en marcha. Con el correr de los años, más trabajadores accedieron a la propiedad y particularmente a la propiedad de su vivienda que nunca antes en la historia. Como dice Piketty, el desarrollo de una verdadera clase media patrimonial constituye la principal transformación estructural de la distribución de la riqueza en los países desarrollados en el siglo XX. En su formidable ensayo El capital en el siglo XXI, el francés describe detalladamente ese proceso, pero también advierte sobre la fragilidad estructural de esta nueva clase media. De acuerdo a sus datos, para el año 1900, en los países desarrollados de Europa, el 10% de los más ricos poseía casi la totalidad del patrimonio, con una participación del 90% en la riqueza nacional. Como consecuencia, no existía una clase media en el sentido preciso de que el 40% del medio era casi tan pobre en patrimonio como el 50% de los más pobres. La riqueza estaba distribuida entre unos pocos que se repartían casi toda la torta y una enorme mayoría destinada apenas a la subsistencia. 80 años más tarde, justo antes del comienzo de las reformas neoliberales, la clase media alcanzó su punto máximo, llegando a controlar entre el 35 y el 38% de la riqueza total. Este fenómeno refleja el auge de la clase media patrimonial, impulsado por el acceso masivo a la propiedad inmobiliaria, el crecimiento salarial sostenido y los sistemas de pensiones. La novedad modificó profundamente el paisaje social y la estructura política de la sociedad, contribuyendo a redefinir los términos del conflicto distributivo, escribió Piketty. Pero pese a haber sido una transformación inmensa, su alcance fue modesto. La distribución cambió, pero la mayor parte de la riqueza y por tanto del poder nunca dejó de estar en pocas manos. Tal como advierte el francés en el fondo, la clase media no obtuvo nunca nada más que algunas migajas, apenas más de un tercio de la riqueza en Europa, un cuarto en los Estados Unidos. La clase media reúne a una población 4 veces más numerosa que el decil superior y sin embargo, la masa de riquezas que alcanzó a poseer era entre 2 y 3 veces más chica que las que quedaron en manos de la élite.
El nuevo paisaje social y político que había dado a luz el siglo XX nació con el vicio inherente de la fragilidad, en un delicado equilibrio de poder que no podía sostenerse en el largo plazo si no se completaba el proceso de desempoderamiento político y económico de las élites encumbradas sobre inmensas fortunas. El riesgo de volver a perderlo todo siempre estaría presente. Además del tiempo libre y del acceso a algunos beneficios de la propiedad privada, la clase media del siglo XX tomó su forma de otras dos conquistas que ayudan a definir su excepcionalidad. Se trata de atributos más difusos y difíciles de medir, por lo que es fácil pasarlos por alto, pero sin ellos la explicación estaría incompleta. Por un lado, el futuro. Durante milenios, el futuro de las personas en su primer día de vida solo constaba de una certeza: la muerte a la vuelta de la esquina, y para quienes lograran sortearla durante el tiempo suficiente, un declive rápido e impiedoso. Mientras tanto, trabajarían toda su vida haciendo lo mismo, probablemente por la misma paga insuficiente, y sin que su esfuerzo diario diera otro fruto más que el aplazamiento, por otras 24 horas, de la fatalidad. Si una enfermedad o un accidente o una guerra o el clima les quitaban la posibilidad de trabajar, vivirían tanto como lo permitieran la caridad o el cuidado de otros con las mismas carencias. Eso fue así, generación tras generación, siglo tras siglo. Todo cambió en pocas décadas entre finales del siglo XIX y principios del XX, con la implementación de sistemas de previsión con cobertura universal y la posibilidad del ascenso social, tanto a lo largo de la carrera profesional de cada uno, como intergeneracionalmente de padres a hijos. Una vez más, la amenaza que representaba para el poder establecido un incipiente movimiento de trabajadores organizados fue el principal motivo que llevó al canciller alemán Otto von Bismarck a diseñar, en la década de 1880, un sistema de seguridad social de alcance inédito hasta entonces, el primer estado de bienestar. Bismarck fue el principal promotor de las leyes de seguro social. La cobertura por enfermedades se aprobó en 1883, la de accidentes de trabajo un año más tarde y la de invalidez y vejez tuvo que esperar hasta 1889. La parte de la historia que no suele recordarse es que antes de eso, entre 1878 y 1881, Bismarck había impulsado una serie de normas antiobreras, oficialmente contra las aspiraciones socialdemócratas que suponen un peligro público. Creo que eso en alemán es una sola palabra. El objetivo nunca alcanzado era ilegalizar la actividad del Partido Socialista. Lo menciono porque las concesiones económicas, sociales y políticas suelen ser el plan B después de que fracasa la represión pura y dura. Bismarck, que simultáneamente estaba transitando el proceso de unificación alemán, universalizó el nuevo sistema de seguridad social para reforzar la identidad nacional en todos los estratos sociales. El elemento más novedoso que introdujo y que sería la base de los sistemas modernos de previsión en el siglo siguiente era el financiamiento mixto con aportes de los trabajadores, los empresarios y el Estado. La seguridad social se fue adoptando gradualmente en varios países a partir de la experiencia alemana, en un proceso que se aceleró a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando por primera vez, pero no por última, las naciones movilizaron a su población de a millones de personas, mandando a los soldados a matar y morir en trincheras e involucrando a toda la sociedad en el esfuerzo bélico. Tras de sí, las guerras dejaban viudas, huérfanos y mutilados, incapaces de valerse por sí mismos. Con el paso del tiempo, los veteranos llegan a su edad de retiro. Luego de haber hecho un enorme sacrificio, la sociedad demanda retribución y cuidado. El fantasma de la revolución comunista siempre sobrevuela el horizonte. En ese contexto, la seguridad social universal fue la respuesta que encontró el capitalismo para poner un dique de contención al descontento. La movilidad social ascendente, por otra parte, tanto dentro de la vida de una persona como de una generación a otra, es un fenómeno también muy propio de esa época y que se explica por la confluencia de varias causas, entre ellas la destrucción de los grandes capitales rentistas a partir de las guerras y las revoluciones, la complejización de las organizaciones, industrias fordistas, burocracias estatales, empresas de servicios, etc., que diversificó el mercado laboral, creando escalafones por los que un trabajador podía ascender
a lo largo de su vida, en un barco de mucha estabilidad y pleno empleo. Es el típico ejemplo del hombre que ingresaba a un trabajo como cadete a sus 15 y se retiraba como director 4 o 5 décadas más tarde. Eso ya no existe. El acceso de trabajadores al ahorro primero y luego al crédito, universalización de la educación y la masificación de la educación superior, el famoso mi hijo el doctor, a partir de una masiva multiplicación del gasto público en ese área, el aumento de la productividad extraordinario que tuvo lugar durante los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y que estuvo acompañado virtuosamente por un incremento similar en los salarios y en la capacidad de recaudación fiscal. Esa combinación de estabilidad, previsión social y movilidad ascendente hizo que por primera vez en la historia del futuro no fuera una amenaza contra la que uno debía prepararse, sino un momento sobre el que se podía hasta cierto punto planificar y que si todo salía bien, funcionaba como una recompensa por el esfuerzo de toda la vida. Un futuro digno ganado con una vida de esfuerzo y que por eso debía ser defendido. El acceso a la propiedad privada y las certezas sobre ese futuro le dieron a cada trabajador algo por lo que luchar, algo que proteger. El tiempo libre le permitió establecer lazos comunitarios significativos y convertirlos en organización. Los espacios comunes se volvieron espacios públicos, apropiados por una sociedad que desbordaba los hogares familiares. La consecuencia lógica de esa concatenación fue la disputa inédita de las masas trabajadoras con las élites por el control del aparato estatal en el marco de un sistema de reglas de juego aceptado por ambas partes. Como sucedió con la riqueza, hablamos de una redistribución de poder modesta en términos relativos, porque los individuos, las corporaciones y las familias más poderosas siguieron concentrando la mayor parte del poder. Pero la unión de millones de personas permitió por primera vez que existiera un contrapeso. Eso se vio reflejado en avances como la adopción de la democracia en Occidente, casi completa, y la gradual implementación del sufragio universal, como el acceso de todas las personas a la ciudadanía, la competencia entre partidos, el derecho de asociación, la libertad de expresión o los procedimientos legales de remoción de las autoridades. Esto también orientó decisiones políticas en favor de las mayorías que redundaron a su vez en mejores condiciones de vida para los trabajadores y en un fortalecimiento del ámbito público. Pero fundamentalmente, cada una de esas medidas significó un acto de soberanía que por primera vez en la historia depositó en millones de personas una cuota inédita de decisión sobre su propia vida y su propio destino. En conjunto, las conquistas de mejor salario, menor carga laboral, tiempo libre, vivienda propia, capacidad de ahorro, protección social, movilidad social y soberanía política, junto a muchas otras, fueron elementos acumulativos de una construcción cimentada sobre la lucha confluyente de millones de hombres y mujeres a través de varias generaciones a lo largo y a lo ancho del planeta, con visiones distintas muchas veces, pero que compartían un sentido claro: garantizar una vida digna para todas las personas. Se suele decir que el trabajo dignifica. Eso es falso. El trabajo esclavo no dignifica. La explotación laboral no dignifica. Lo que dignifica es tener una buena vida cuando eso es fruto de tu trabajo. Es un vínculo que corre en dos direcciones. La recompensa, un buen salario, tiempo libre, un techo, una buena jubilación, es lo que hace que el trabajo sea digno. Y al mismo tiempo haberla ganado con esfuerzo dignifica esa recompensa y distingue el ocio justo de la vagancia. 300 años antes de Cristo, Aristóteles ya separaba la buena vida de la mera existencia y observaba que los hombres no se han asociado solamente para vivir, sino también para vivir bien. La sociedad existe porque se depositó, porque todos depositamos en ella la expectativa de una vida mejor. Esa idea, la de una vida digna, resulta central a la hora de definir los contornos de la clase media, una discusión que siempre resultó complicada. Las formas en las que habitualmente se mide o se determina qué es y qué no es clase media, quién entra y quién no en esa categoría, nos sirven de ayuda para entender lo que está pasando. Por ejemplo, la clase media hoy no es la burguesía que a veces llevaba ese nombre en el siglo XIX, una
caracterización expandida que en general proviene de malas lecturas de la obra de Marx. A diferencia de la clase media tal como la conocemos ahora, la característica sobresaliente de la burguesía decimonónica era la propiedad del capital y sobre todo de los medios de producción, que les permitió erigirse en la clase dominante, desplazando al antiguo régimen. Durante el siglo XX hubo sectores de esa clase capitalista que se convirtieron en las nuevas élites, muchas veces amasando fortunas que harían palidecer la de antiguos duques, condes o marqueses. Hoy la clase media, aunque puede incluir pequeños empresarios, no es la dueña de los medios de producción. Por otra parte, la idea de que la clase media solamente está dada por factores profesionales, culturales o patrones de consumo también quedó vieja con la globalización y las transformaciones de la economía y el empleo. Otra forma habitual de medir los contornos de la clase media es mediante la estratificación a partir de escalas estadísticas, pero eso tiene el problema de que trata de encorsetar en compartimentos estáticos un objeto de estudio que se caracteriza justamente por su dinamismo. El criterio de Piketty, por ejemplo, que separa un 10% superior de clase alta, un 40% de clase media y un 50% en la base de clase baja, no refleja la movilidad social que hace que en determinadas condiciones los niveles de pobreza se reduzcan dramáticamente, al punto de que hay muchas experiencias de países en los que buena parte de la población era de clase media, ni tampoco los procesos en el sentido contrario, que hacen más frecuentemente que ésta se contraiga. La pobreza medida por ingresos, otro método usualmente habitual entre gobiernos y organizaciones internacionales, es un método vago. Se contenta con medir la variable más fácil de medir. Eso es útil para hacer reportes todos los meses o cada 6 meses y gráficos que muestren la variación de un punto, que midan el impacto de ciertas políticas y demás. Pero es un método ciego a otras variables que son tanto o más importantes en el fondo de la cuestión. Dos familias con el mismo ingreso pueden tener vidas totalmente distintas si una dispone de vivienda propia y la otra no. Incluso, dos familias con vivienda propia pueden tener vidas diferentes si una le llegan las cloacas y el asfalto y a la otra no. Un trabajador que puede ganar en un mes lo que cuesta una canasta básica, pero que para hacerlo necesita 3 empleos distintos que le insumen 12 o más horas diarias los 7 días de la semana, ¿no es pobre? Y al que trabaja con su auto y llega con lo justo a pasar la línea de la pobreza, pero cada vez que el auto se rompe debe hacerse cargo del arreglo y la plata entonces no le alcanza. ¿Cómo le decimos? ¿De qué hablamos, al fin y al cabo, cuando hablamos de clase media? Déjenme ensayar una respuesta. Empiezo por el principio. Por definición, una persona o una familia pertenece a la clase media cuando no es de clase baja ni de clase alta, ¿ok? Es una obviedad, pero vale como punto de partida. Si sos rico, no sos de clase media. Si sos pobre, no sos de clase media. Si no sos ni rico ni pobre, no hay ninguna otra cosa que puedas ser que no sea de clase media. ¿Qué es ser rico? En mis papeles, alguien es rico cuando no necesita trabajar para vivir. Puede ser un heredero, puede ser el titular de una patente que inventó o que compró, puede ser el fundador de una startup, puede ser un artista o un deportista exitoso, el dueño de un campo o de 6 departamentos, alguien que supo hacer buenos negocios o que tuvo éxito en las finanzas, que ganó la lotería o hizo saltar la banca en el casino, que robó un banco, que compró 20 bitcoins cuando costaban 50 centavos o alcanzó salarios y primas tan altos en su empleo que le permitieron hacerse una renta considerable. No importa el origen de su fortuna, ni la forma que tome, sean bonos, billetes, campos, oro, cripto o una industria, si a alguien le alcanza para vivir sin trabajar, estamos hablando de personas adultas en edad laboral desde ya, esa persona es rica. Y no hay absolutamente nada de malo en ello. Tampoco significa que todos los ricos no trabajan, hay muchos que deciden hacerlo y que lo hacen a conciencia y sin escatimar esfuerzos. Pero por supuesto, tienen la infinita ventaja de poder elegir los términos de ese trabajo de una forma que no está al alcance de ningún asalariado. En resumen, cuando el patrimonio y la renta de una persona son suficientes para que trabajar sea opcional, sin duda hablamos de alguien rico o de clase alta. ¿Y cómo definimos la clase baja? ¿Quién es pobre? Para mí, son pobres todos aquellos a quienes el fruto de su esfuerzo no les alcanza para garantizar una vida digna, sino que están condenados a luchar
por la mera subsistencia. Esto incluye a trabajadores formales e informales con salarios de pobreza, a personas que no pueden trabajar porque deben hacerse cargo de otras personas o de tareas no rentadas, a cuentapropistas con fuentes de ingreso legales o ilegales pero insuficientes, algunos en situaciones precarias pero estables, otros que afrontan la supervivencia cada mañana sin certezas, personas a quienes la ayuda del Estado no llega o no alcanza y la lógica del mercado ni siquiera registra. El pobre es un trabajador al que el fruto de su trabajo no le alcanza para tener una vida digna. La clase media, entonces, para completar, es la clase donde están quienes tienen que trabajar para vivir por un lado y por el otro el fruto de ese trabajo les permite hacerlo en condiciones dignas, más allá de cuál sea la modalidad, el rubro o la naturaleza de su ocupación. El sujeto político de la clase media es el trabajador dignificado. Y esto es clave, porque a la clase media, cuando proyecta sus aspiraciones y sus fobias, le gusta imaginarse más cerca de los de arriba que de los de abajo, cuando en realidad eso siempre fue un espejismo, y lo es mucho más ahora que el ascensor social se encuentra fuera de servicio de manera permanente. La realidad es otra. Una persona de clase media trabaja y puede sostener una vida digna con el fruto de su trabajo, mientras que alguien de clase baja también trabaja, pero el fruto de su trabajo no le alcanza. Y esto no puede ser nunca una diferencia individual. No es un problema de los pobres, que son vagos o estúpidos o de determinada raza o religión o nacionalidad, sino que es un problema de un sistema que está fallando a la hora de proporcionarle las condiciones que les permitirían tener una vida digna a cambio de su trabajo, que es lo que corresponde de acuerdo al contrato social. Y lo único que separa a una persona de clase baja y una de clase media es el rol que les toca en el organigrama y cómo se reparten los recursos en ese sistema. Nada de eso depende de su voluntad. Digo más, en condiciones adecuadas millones de personas han pasado de ser pobre a ser clase media en relativamente poco tiempo. Más a menudo sucedió al revés. Obviamente en ningún caso cambiaron ellos en su naturaleza todos juntos. Simplemente lo que cambiaron fueron las condiciones de su vida. Cualquier persona de clase media en cualquier momento de su vida está mucho más cerca de hundirse en la pobreza, casi siempre por razones que no controla y decisiones que nadie le consultó, que de acceder al nicho de los que no necesitan trabajar para vivir. Hoy que esa realidad resbalosa es más evidente que nunca, el neoliberalismo redobla los esfuerzos para convencer a muchísima gente de que la culpa de no poder subir o estar cayendo por la escala social es suya y no de un sistema diseñado para canalizar riqueza sin límite desde abajo hacia arriba. Que si no le va bien es culpa suya porque no se esforzó lo suficiente, que está solo, que los pobres son pobres porque quieren, porque son vagos. Es mentira. Hay vagos en todas las clases sociales. La palabra meritocracia la inventó el escritor inglés Michael Young, que le puso ese título a su novela de 1958 y lo hizo de manera irónica. El libro es una distopía que transcurre en una sociedad profundamente desigual, donde eso es tolerado porque se justifican dudosos exámenes y puntajes manipulados desde la élite para sostener sus privilegios. Solo algunos años más tarde, en los 70s, el neoliberalismo recuperaría ese término, pero sin la sátira crítica. Simplemente la distopía les pareció una buena idea y decidieron aplicarla. El componente meritocrático permea fácilmente, incluso en la propia subjetividad de cada uno, porque ha sido un mecanismo central a la hora de construir un sentido en el que las enormes desigualdades que produce el sistema resulten tolerables dentro de un marco democrático. La desigualdad que vivimos solo puede soportarse si hay un consenso de que los más ricos hicieron algo por adquirir ese estatus y por lo tanto los que no son ricos no hicieron lo suficiente. Cuando la realidad es muy distinta, la inmensa mayoría de los ricos nacieron en hogares ricos y la inmensa mayoría de los que no son ricos nunca van a tener la chance de serlo por más mérito que hagan. Eso era así antes, cuando las desigualdades eran mucho más chicas que ahora y la recompensa que recibían los de abajo por ser parte del sistema era más grande. Lo sigue siendo ahora, justamente para maquillar que eso ya no existe.
porque sin la ficción de la meritocracia se sería insostenible la ecuación democrática en una sociedad con niveles de desigualdad tan altos. En otras palabras, cuando caiga la máscara de la meritocracia, la democracia y estos niveles de desigualdad resultarán incompatibles. Y habrá que elegir entonces entre una y lo otro. Elegir en estas condiciones es una licencia poética desde ya. Cuando caiga la máscara, también es una licencia poética. La máscara ya se está cayendo por su propio peso. Hoy, en prácticamente cualquier país que contaba con una clase media robusta hace medio siglo, el hilo de plata que une esfuerzo y retribución está roto. Así, la movilidad social ascendente, que era el fruto previsible del esfuerzo sostenido durante una vida, es reemplazada por un errático cohete al espacio, pegarla, tener un golpe de suerte. El crecimiento potencial del problema de la ludopatía en los jóvenes, la moda de las finanzas y las criptomonedas, sobre todo entre los varones, la proliferación de estafas piramidales, la creación de contenido sexual o erótico para vender en plataformas, la multiplicación de aspirantes a influencer, streamer, youtuber, dispuestos a cualquier cosa con tal de ser ese en un millón, son todos síntomas de un mismo problema. Para las nuevas generaciones, trabajar no es el camino hacia una vida digna, ni estrictamente hablando, hacia nada. Hoy, para la mayoría de la gente, el trabajo es algo a lo que hay que dedicarle demasiadas horas para obtener demasiado poco a cambio, que a duras penas alcanza para pagar un lugar donde vivir y unos pocos gastos básicos, y que no ofrece ninguna perspectiva de que en 2, 5 o 10 años las cosas vayan a ser mejores en términos colectivos ni personales, y que sin embargo uno no puede dejar de hacer. Sobre esa base se construye el emprecariado, una clase de cuentapropistas por obligación, rechazados por un sistema de trabajo formal en decadencia, sobre quienes pesa la responsabilidad de encontrar su lugar en el mercado sin lazos sociales que puedan recoger a los que se van quedando en la banquina. Es la ley de la selva, cada cual debe gestionar su propia supervivencia. Tal como nota el filósofo Rodrigo Núñez, a medida que se reducen las redes de seguridad y crece la incertidumbre, el simple desgaste de tener que asumir los riesgos obliga a las personas a internalizar la idea de que la responsabilidad de su propio destino es única y exclusivamente suya. Esta gramática individualista vacía la noción de que habría un espacio social más allá de la esfera privada inmediata. Es la lógica thatcheriana de que no hay sociedades sino solamente individuos, que además de privar a las personas del lenguaje necesario para abordar las injusticias estructurales, las lleva a interpretar cualquier cambio positivo en su entorno económico como un logro individual y a ver las agendas estructurales como intentos de abogar por algún tipo de trato diferenciado. Después de todo, si ellos han tenido que luchar solos toda su vida, todos los demás también deberían hacerlo. Aquí, el individualismo exacerbado intersecciona con la frustración por una vida mejor que se percibe simultáneamente más cercana y más inaccesible que nunca. El éxito aparece como algo omnipresente. Estamos expuestos 24/7 a pantallas que muestran una vida que el 99% de la humanidad nunca va a tener y a algoritmos que por definición solo reproducen aquello que resulta exitoso. Las plataformas funcionan con la lógica de una lotería en la que todos pueden ser el próximo ganador, lo que aumenta las expectativas de pegarla. Para peor, algo cambió en la cultura popular en los últimos años. Cuando yo era chico, las estrellas eran algo lejano, inaccesible. Actores de Hollywood, unos pocos deportistas que vivían en otro país, supermodelos. Más allá de los sueños infantiles recurrentes, el estrellato no parecía una posibilidad real para la gente común. Hoy, la figura en el póster de un pibe muchas veces es un músico o un futbolista o simplemente alguien que la pegó en sus redes sociales, salido de un barrio como el suyo, quizás del mismo barrio, de una casa muy parecida, que ahora anda en Lamborghinis y toma el mejor champán después de llenar estadios. Los algoritmos y las pantallas construyeron
una especie de cotidianidad extraña y vacía alrededor del éxito que no es muy distinta a la que construyeron alrededor del sexo, también con profundos efectos políticos. La combinación de todos estos factores y la pérdida en general de la dignidad de las personas a causa de la rápida precarización de sus vidas provoca sentimientos de humillación y frustración que resuenan muy bien con el discurso del fascismo neoliberal, que sirve de puente entre los que pierden derechos y quienes protegen sus privilegios. Es una alianza que nace de un trauma. Nunes hace foco en un hilo que une los dos significados de la palabra negación. Por una parte está la negación inconsciente de los que necesitan aislarse de la realidad para sobrellevar un trauma. La negación en términos psicológicos. Del otro, la negación consciente de los negacionistas, quienes niegan a sabiendas la ciencia, la historia y hasta los hechos evidentes para sacar provecho de ello. Esa es la negación en términos políticos. El estado que definimos como estar en negación, un intento inconsciente de protegerse de una experiencia o pensamiento traumático, negándose a reconocer su realidad, genera una demanda de mercancía que los negadores conscientes proveen. La existencia de una expansión de la oferta debe, por tanto, hacer sospechar de un crecimiento importante de la demanda. Entonces, se pregunta Nunes, si la realidad de nuestras condiciones de existencia se está volviendo cada vez más traumática, ¿no sería de esperarse que haya una fuga cada vez más intensa de estas condiciones hacia lo imaginario? Es aquí donde el fascismo neoliberal entra en estrecho contacto con otras vías de escape de esta realidad traumática, como el terraplanismo, el movimiento antivacunas, el antisemitismo esotérico, la teoría del gran reemplazo, QAnon y otras tantas usinas de pensamiento conspirativo. La extrema derecha dialoga con ese terror atmosférico, reconociendo que estamos ante un abismo, al mismo tiempo que fabula un abismo imaginario menos traumático que el realmente existente, dado que sus causas y soluciones son, aunque dolorosas, comparativamente simples. La racionalidad perversa de creer narrativas irracionales como las conspiraciones antivacunas o las diatribas antiglobalistas es que éstas no dejan de reconocer cuán grave es el estado general de las cosas, pero lo hacen ofreciendo el consuelo de fantasías que prometen soluciones relativamente simples, apunta Nunes. Martin Gurri, en su ensayo La rebelión del público, habla de una sociedad de la desconfianza, donde se rompió el vínculo de sometimiento a cualquier forma de autoridad simbólica, la ciencia, la democracia o los medios de comunicación, por nombrar 3 ejemplos. En una época de incertidumbre, el paisaje está repleto de fraudes y estafadores que venden fórmulas positivas para la felicidad, el amor, el sexo, la buena salud y también un mejor gobierno. Dice Gurri antes de dejar una advertencia: la falta de certeza no es ignorancia, es una astilla de duda que supura en todo lo que sabemos, una desilusión radical con las instituciones de la verdad establecida. Y si esta duda existencial que parece invadirlo todo no fuera un acto irracional, sino la consecuencia lógica del mundo en el que vivimos, el fascismo neoliberal navega por aguas inexploradas y en esas aguas encuentra monstruos. Nos vamos al año 1944. 2 filósofos judíos alemanes que escaparon de la persecución nazi, Theodor Adorno y Max Horkheimer, se enfrentan a una pregunta que los atormenta. ¿Cómo es posible que la Ilustración, el proyecto que venía a emancipar a la humanidad a través de la razón, haya desembocado en el horror del Holocausto? La respuesta, publicada bajo el nombre de Dialéctica de la Ilustración, sostiene que el horror nazi no fue el simple fracaso de la razón, sino la culminación de un proceso destructivo inherente a la propia lógica de la Ilustración, una forma terrible de triunfo. Su argumento gira en torno a la idea de razón instrumental, una racionalidad, es decir, una forma de ver y pensar el mundo que en su afán de dominio sobre la naturaleza y luego por extensión sobre los seres humanos, prioriza la eficiencia, el cálculo y el control por sobre la justicia, la verdad o incluso la vida. Esta razón, despojada de cualquier fin emancipatorio, convirtió a la sociedad en una maquinaria en la que cada persona es apenas una pieza que puede ser sacrificada en el altar de la productividad.
El Holocausto, por lo tanto, concluyen, no fue un acto aislado de locura irracional, sino la culminación de esa racionalidad instrumental llevada al extremo. Y esa es la trágica paradoja cuya trama revelan Horkheimer y Adorno. La Ilustración, en su intento por liberar a la humanidad del mito que la apresaba, terminó por convertir a la razón en su nuevo mito que justificó el sometimiento de la humanidad a nuevas formas de opresión más terribles que las que la propia Ilustración se había propuesto erradicar. Esa dialéctica inspiró al italiano Bifo Berardi, que ya bien entrado el siglo XXI observó la rápida expansión de un nuevo tipo de racionalidad opresiva, ligada a la omnipresencia del capitalismo tras la caída del muro. Para Berardi, la razón se convirtió en la ejecutora de la fatalidad del capitalismo, por lo que la gente acabó divorciándose de la razón. En 2009, el escritor, docente y crítico inglés Mark Fisher publicó uno de los ensayos más influyentes de este siglo, Realismo capitalista, a partir de lo que define como la idea muy difundida de que el capitalismo no solo es el único sistema económico viable, sino que es imposible incluso imaginarle una alternativa. La opresión es total. Ya no solamente alcanza al mundo que habitamos, sino que está instalada en nuestro cerebro. El libro básicamente propone que la máxima thatcheriana de no hay alternativa se volvió una profecía autocumplida brutalmente, porque tras la caída del muro de Berlín, el capitalismo pasó a ocupar sin fisuras el horizonte de lo pensable. Para Fisher, en su etapa tardía, el capitalismo ya no busca convencernos de algo, sino ocultar el hecho de que las operaciones de capital no dependen de algún tipo de creencia subjetivamente compartida, sino que responden a una ley natural, evidente e irrebatible. Hay que bajar las jubilaciones, el sistema así no se sostiene, no hay alternativa. Hay que privatizar todo, si no, no va a funcionar nunca bien. No hay alternativa. Los derechos laborales reducen la productividad, hay que deshacerse de ellos. No hay alternativa. En un plan verdaderamente radical, revolucionario, para hacerlo funcionar, para que ese plan pudiera llevarse a cabo y sostenerse en el tiempo, se necesitaba algo más que cambios económicos. Como dijo Thatcher, el objetivo eran el corazón y el alma. Era transformarnos en algo diferente. Cuando la línea de producción se convierte en un flujo informativo, la gente trabaja precisamente comunicándose, escribió Fisher. La vida y el trabajo entonces se vuelven inseparables. El capital persigue al sujeto hasta cuando está durmiendo. El tiempo deja de ser lineal y se vuelve caótico. Para funcionar y ser un componente eficiente de la producción en tiempo real, es necesario desarrollar la capacidad de responder frente a eventos imprevistos. Es necesario aprender a vivir en condiciones de total inestabilidad o precariedad. La tendencia actual es que todas las formas de trabajo se vuelvan precarias. Personas rotas para un mundo que se está rompiendo. Michel Foucault había detectado la amenaza que significaba el neoliberalismo casi antes de que sucediera. El año era 1979. Thatcher aún preparaba su asalto al poder cuando el filósofo francés ya advertía que detrás de las ideas neoliberales no había un modelo económico, sino una ofensiva contra la sociedad en su conjunto, con metas mucho más ambiciosas. En su curso Nacimiento de la biopolítica, Foucault sostuvo que el surgimiento del neoliberalismo no fue una respuesta a las crisis económicas de acumulación del capital, sino a la crisis política de la técnica de gobierno liberal, que había quedado obsoleta ante el ascenso del keynesianismo, el comunismo y los fascismos, todos ellos esquemas económicos centralmente organizados. La respuesta, dice, fue una nueva gubernamentalidad, una nueva técnica de gobierno, la racionalidad neoliberal. La racionalidad neoliberal podría definirse como una versión radicalizada de la razón instrumental, donde la dominación ya no surge desde el exterior, sino que está internalizada en la subjetividad de cada uno, cambiando hasta la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos. Tal como lo describe Wendy Brown, para Foucault las racionalidades políticas son órdenes hegemónicos de razón normativa que le dan forma al mundo y permiten la generación de sujetos, mercados, estados, leyes, jurisprudencia y la relación entre ellos. Las racionalidades políticas son siempre históricamente contingentes,
pero una vez que ascienden, gobiernan como si fueran verdaderas y absolutas, hasta que, o excepto que sean desafiadas por otra racionalidad política. Por lo tanto, la opresión ya no opera de manera puntual en ciertos momentos o aspectos de la vida, o sobre ciertos individuos y colectivos, sino que se expande hasta ocupar cada segundo de la existencia de cada persona. Todo lo que nos rodea, y también lo que pensamos e imaginamos, pasa a través de la lente del neoliberalismo, que es el mercado, modelo y árbitro excluyente de la racionalidad neoliberal. Por un lado, cada aspecto de la vida debe pensarse como una empresa en un mercado, en términos de eficiencia y productividad. Y por el otro, es el veredicto del mercado el que determina el éxito o el fracaso de una persona, de una empresa o de un país. Y aquí entra en juego el mecanismo clave que permite el cambio a nivel antropológico, la construcción de un nuevo sujeto que sea funcional dentro de la racionalidad neoliberal. El mecanismo es trastocar la idea del mercado. Allí donde el liberalismo clásico veía un sitio de intercambio, el neoliberalismo plantea un campo de competencia. Donde antes había socios, ahora hay rivales. Donde antes había un equilibrio, o al menos se lo buscaba como un ideal, ahora se naturaliza la existencia de ganadores y de perdedores. Por lo tanto, cada persona deja de ser alguien que intercambia bienes y servicios o que vende su fuerza de trabajo en el mercado a un precio que se presume justo. Ahora es un empresario de sí mismo, siendo para sí mismo su propio capital, siendo para sí mismo su propio productor, siendo para sí mismo la fuente de ganancias. Foucault parte de la figura de capital humano que había desarrollado desde los años 60 la Escuela de Chicago, y que postula que el salario es una especie de capital en el que las personas invierten a lo largo de sus vidas. Aquellos que toman mejores decisiones e invierten correctamente su tiempo y esfuerzo reciben como recompensa mejores salarios que los que no lo aprovechan de igual forma. Eso deriva para Foucault en la figura del empresario de sí mismo que debe administrar su carrera, su vida y hasta sus hobbies como si fuera una empresa con el mandato de maximizar ganancias y que se traduce en aplicar una lógica de costo-beneficio a todas las decisiones que se toman, desde elegir un trabajo hasta elegir pareja, pero también las horas de descanso, el cuidado del cuerpo y de la mente, todo se termina convirtiendo en inversión en uno mismo. El nuevo Homo economicus está forjado por esa racionalidad. La búsqueda de educación, entrenamiento, ocio, reproducción, consumo y más se configuran cada vez más como decisiones y prácticas estratégicas relacionadas con mejorar el valor futuro de uno, explica Brown. La filósofa y politóloga ahonda en el camino que trazó Foucault y sostiene que haber convertido intercambio en competencia y por lo tanto a las personas en capital humano tuvo una serie de consecuencias trascendentales en la vida social y política. En primer lugar, dice Brown, nos obliga a internalizar el riesgo. En el mercado hasta los mejores inversores a veces pierden. En tanto somos capital humano para empresas o estados preocupados por su propia posición competitiva, no tenemos ningún tipo de garantía de seguridad, protección o siquiera de supervivencia. Las crisis fiscales, los ajustes, las tercerizaciones, las licencias, todo eso y más puede ponernos en peligro, incluso si fuimos inversores y emprendedores comprensivos y responsables. Este riesgo llega tan lejos como para amenazar las necesidades de comida y techo en la medida que los programas de seguridad social de todos tipos fueron desmantelados. Como capital humano, el sujeto está al mismo tiempo a cargo de sí mismo, es responsable de sí mismo y aún así una parte instrumentalizable y potencialmente descartable del todo. En este sentido, el contrato social está siendo invertido. En segundo lugar, dice, se naturaliza la desigualdad. La desigualdad y no la igualdad es el medio y relación de los capitales en competencia. La igualdad deja de ser nuestra relación natural con el prójimo. Por lo tanto, la igualdad deja de ser una condición o fundamento de la democracia neoliberalizada. En la legislación, la jurisprudencia y la imaginación popular, la desigualdad se vuelve norma, incluso normativa. En ese sentido, también el contrato social está siendo invertido. En tercer lugar, desaparece la idea de trabajador. Cuando todo es capital, el trabajo desaparece como categoría. Así como desaparece su forma colectiva, que es la clase, llevándose con ella la base analítica para la asociación entre trabajadores. Así
se desmanteló la racionalidad misma que justifica la existencia de sindicatos, grupos de consumidores y otras formas de solidaridad económica que no sean la cartelización entre capitales. Por último, cuando el dominio de lo político en sí mismo presentado en términos económicos, desaparecen los cimientos para una ciudadanía preocupada por las cosas y el bien común. El Homo economicus enfrenta todo como un mercado y solo conoce la conducta de mercado. No puede pensar en propósitos públicos o problemas comunes de una forma distintivamente política. El reemplazo de la ciudadanía definida como preocupación por el bien público por una ciudadanía reducida al ciudadano como Homo economicus también elimina la mínima idea de un pueblo, de un demos que afirme su propia soberanía política colectiva. Y sin demos no puede haber democracia.